El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Y la palabra de Dios dice: de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Señor Santo, en nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti en esta tarde para pedirte que hables a nuestra vida de una manera especial. Ayúdanos, Señor Santo, a entender tu palabra, pero por encima de ello, a ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Yo quisiera que usted se imaginara por un momento al apóstol Pablo. Posiblemente es difícil imaginarlo, así que se lo voy a describir. Según los historiadores, el apóstol Pablo era una persona chaparrita, calva y narizona. Por algo no se volvió a casar. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando se encuentra hablando aquí, está hablando algo más que una condición natural de su cuerpo. Él está hablando de que su cuerpo tiene las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo había sido náufrago en 2 ocasiones, había estado en prisiones un sinnúmero de ocasiones y murió en prisión. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo fue asaltado en diversas ocasiones en sus viajes misioneros entre una ciudad y otra. La Biblia nos enseña que fue latigado y azotado en diversas ocasiones. Incluso nos enseña que en una ocasión lo dejaron por muerto después de haberlo apedreado en un tumulto. Y esto es bien interesante. Ahora quiero que usted se imagine a un hombre que ha sido azotado en diversas ocasiones con látigos en su espalda. Usted puede imaginarse a este hombre de avanzada edad, caminando encorvadamente y con grandes dolores en su cuerpo por las golpizas que él había atravesado. Usted puede imaginarse a este hombre mirándolo en su rostro, con una multitud de cicatrices por las piedras que habían golpeado su rostro y su cráneo cuando lo dejaron tirado como si estuviera muerto. Usted puede mirar las ojeras de este hombre cuando se encontraba en desvelos, orando porque los demás hermanos no fueran apresados así como él, sino que la palabra de Dios siguiese corriendo. La Biblia nos dice en Corintios 10:10 que la apariencia del apóstol Pablo era flaca y menospreciable. Así que cualquiera que mirara al apóstol Pablo no iba a tener una impresión de un hombre bien vestido, de un hombre elegante, de un hombre fornido o guapo como yo. No. Iban a mirar algo totalmente distinto. Iban a mirar un hombre de quien posiblemente no se esperaba nada. Que si uno se basara solamente en las apariencias, uno lo despreciaría al verlo. Pero este hombre sufrió lo que sufrió solamente por una causa: Cristo. Por dar a conocer el mensaje de salvación a un mundo perdido y sin esperanza. El apóstol Pablo dijo: soy deudor, me debo a Dios y me debo a la humanidad y es necesario que comparta mi fe. Abandonó su familia, abandonó sus amigos, abandonó su pueblo, abandonó su tierra, abandonó sus conocidos y se fue a predicar el evangelio en diferentes regiones del mundo con tal de cumplir el llamamiento que Dios le había dado de ser apóstol de Jesucristo. Atravesó muchas cosas, pero nada de eso lo detuvo.
Hace unos meses atrás estaba tomando un curso en Costa Rica con unos misioneros, un misionero que estaba en China, creo, y estaba otros que estaban en Nueva York. Y yo estaba abogando porque los hispanos de Estados Unidos saliéramos al campo misionero. Que los hispanos que estamos aquí fuéramos a hacer misiones a diversos lugares del mundo. Y el pastor que estaba en Nueva York me dijo, ¿sabe qué, hermano Escudero? Usted está en un error. Y le dije, por favor, explícame mi error. Los hispanos hemos sufrido para venir a este país. Hemos dejado todo. Y apenas nos estamos estableciendo y tú nos quieres mandar al campo misionero. Eso no es posible. Y yo le contesté lo siguiente, sí, los hispanos dejamos nuestra familia, dejamos nuestras tierras, dejamos muchas cosas, pero no fue por causa del evangelio, fue por otras razones. Delante de Dios seguimos teniendo un llamado y una responsabilidad misionera. No importa cuánto hayamos sufrido por venir aquí o por estar aquí. Dios nos sigue llamando a anunciar el evangelio. Y es nuestro deber y a la vez un privilegio el poder convertirnos en mensajeros del Rey de Reyes y Señor de Señores, el anunciar las buenas nuevas de salvación para todo aquel que se encuentre perdido, y no podemos permitir que nadie nos quite ese honor. Por consiguiente, creo que los hispanos tenemos una responsabilidad de carácter misional: anunciar la salvación a un mundo perdido. Hace un mes aproximadamente andaba en Kansas City, Missouri. Fui a tomar un curso en el seminario donde yo estudio. Y en el seminario donde yo estudio casi no hay hispanos, casi todos son americanos o asiáticos. Así que, por alguna razón, miré a un hispano ahí. Y este hispano está estudiando su bachillerato. Como yo soy estudiante doctoral, decidí tomarme un tiempo para ir a hablar con él, para ir a animarlo, para ir a conocerlo. Me acerco a este joven mexicano que estaba estudiando su bachillerato, se va a graduar en el próximo mes de mayo del 2015. Y hablé con él y le dije, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? No, pues ya me voy a graduar. En mayo me gradúo con la ayuda de Dios y me voy a ir a los suburbios de Chicago. ¿Y qué vas a hacer ahí? Voy a plantar una iglesia en una comunidad de árabes. Y yo lo miré, ¿no? ¿De dónde eres tú? Soy mexicano. Ok. Pero ya estoy aprendiendo árabe. Y la única razón por la que lo estoy haciendo es para plantar una iglesia en medio de esa comunidad que no tiene iglesias. Y quiero que ellos conozcan a Jesús y que esa comunidad de árabes sepan que Jesús los ama. Y ya que por alguna razón yo no he podido ir a Arabia, pero los árabes han llegado aquí, yo quiero dialogar con ellos del mensaje de salvación. Un mexicano aprendiendo árabe en Estados Unidos para abrir una iglesia para el pueblo árabe. Eso es inspirador. Eso es impresionante. Eso es tomar el llamado de Dios en serio. Y por eso, hermano, creo que hombres así, mujeres así, son razones para que uno continúe estudiando, continúe compartiendo, porque toda esa gente te inspira. Te inspira. Así que el apóstol Pablo sufría todas estas persecuciones por causa del evangelio. ¿Sabes? Muchas veces tú sufres en la vida por causa de tus malas decisiones. Sufres en la vida por un sinnúmero de razones. Te va mal en tu matrimonio porque ni siquiera para casarte oraste. De verdad.
comería. Ay, Señor, que me diga que sí, Padre, por favor, te lo suplico, y voy a ayunar 3 días. Ya te dicen que sí, Dios mío. ¿Qué he hecho? Dices. Entonces a veces sufrimos por causa de nuestras malas decisiones. A veces nos enfermamos porque nos alimentamos mal y nuestro cuerpo empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. Pero Pablo no sufría por causa de malas decisiones, sino por haber tomado la mejor decisión que se puede tomar en la vida: servir a Jesús. Lo interesante de todo esto, y ahorita vamos a dar un recuento de la vida de los apóstoles, es que todos los apóstoles, en términos generales, murieron fuera de Jerusalén. La mayoría de ellos, como veremos en un instante, sufrieron martirio en países muy lejanos a su lugar de origen, pero ninguno de ellos escatimó su vida. Hace unas semanas atrás estaba leyendo La Voz de los Mártires, que es un periódico evangélico. Estaba leyendo La Voz de los Mártires y salió que habían llegado los musulmanes en China, no, en Corea, perdón, Norcorea. Habían llegado los musulmanes a Norcorea y estos habían secuestrado a unas mujeres que eran cristianas y las vendieron en una subasta, solo por ser cristianas. Hace un par de semanas solamente. ¿Sabe? Yo no sé si ustedes sepan esto, pero se los voy a decir para que aprenda a valorar a la mujer. Hay más mujeres en el campo misionero en el mundo que hombres. Así como usted lo escucha. Hay más mujeres en el campo misionero hoy en día en el mundo que hombres. Así que debemos de orar por las mujeres. Y déjenme decirle que lo que ellas sufren cuando ellas están en el campo misionero llega a ser superior a lo que muchos de nosotros como hombres podemos sufrir. Pero ellas están ahí, luchando. Algunos de ustedes han visto la película El fin de la lanza, donde matan al esposo, matan al hermano, matan al cuñado de esta mujer ahí en Ecuador. Y como a pesar de ello, esta mujer se queda en la selva de las Amazonas, ahí en el Ecuador, y logra que todo ese poblado se convierta al Evangelio por la gracia de Dios, y hoy en día es una realidad histórica sorprendente. Una mujer que estuvo dispuesta a mantenerse firme a pesar de la opresión, la persecución y el homicidio de sus familiares. ¿Saben qué es lo que más me entristece a mí del campo misionero? Que estos hombres y mujeres dejen absolutamente todo para ir al campo misionero. Y que a pesar de todo lo que sufran por la opresión de la gente en otros países y de la gente que no acepta el Evangelio, todavía padezcan de alimentos. ¿Por qué? Porque la iglesia que los envió en los Estados Unidos o en diversos lugares del mundo a veces falla en mandar su ofrenda misionera. A veces falla en decir, yo voy a contribuir para que si nos matan, que no sea de hambre. Que si mueren, mueren por causa del Evangelio, pero no por causa de mi responsabilidad o de mi falta de conciencia de la necesidad que estos hombres y mujeres de Dios tienen. Porque muchos de ellos mueren porque no tienen para pagar las medicinas de sus hijos, de su esposa o de ellos mismos. Por eso lo que nosotros
ofrendamos para misiones en estos meses es vital, es importante, porque marca la diferencia no solo en un misionero, sino en todos aquellos que van a poder escuchar la palabra de Dios por medio de ello. Y en ese sentido usted se convierte en un agente de cambio, en una persona que está impulsando las misiones, en una persona que está contribuyendo. Porque día con día mueren millones de personas sin conocer a Jesús. Solo en la India 54,000 personas mueren cada día sin conocer a Jesús. Solo en la India. Y todo eso nos reta a nosotros a tomar conciencia de nuestro llamado misionero, de nuestra responsabilidad con las misiones y de mirar el ejemplo que nos han dejado todos estos hombres y mujeres de Dios. Así que ahora quiero llevarlos a ustedes a mirar lo que fue de los apóstoles, de los 12 apóstoles, después de que Jesús los dejó. Mateo, el escritor del libro de Mateo, se cree, según la historia, que él estaba predicando un sermón sobre la abstinencia sexual. Él estaba diciéndole a la gente: ustedes no pueden tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. Ustedes no pueden tener relaciones íntimas con una persona con la que no están legalmente casadas. Ustedes no pueden seguir contemplando pensamientos de lujuria y perversión hacia otra persona. Ustedes necesitan renunciar a ese tipo de lascivias que muchas veces se mueven en tu corazón. Y cuando Mateo se encontraba predicando acerca de la importancia de la pureza delante de Dios, uno de los que estaban escuchándolo sacó su espada y lo mató. Ahí, en el púlpito, en el altar, delante de todos. ¡Wow! ¡Qué difícil! Y el mismo mensaje que Mateo les trajo a esas personas sigue siendo el mismo mensaje de hoy. Necesitamos ser puros, santos y limpios delante de Dios. Y hay personas que no les va a gustar cuando usted habla de eso porque tienen pecado en su vida y no quieren renunciar a él. Pero Jesús nos llama a una renunciación de nuestros pecados y a una adopción de una vida santa, limpia y pura que glorifique su nombre. Amén. Y cuando tú hablas de cosas santas y puras, va a haber personas que se van a molestar contigo. Va a haber personas que no van a querer escucharte, que no van a querer saber de ti. Pero es importante que entendamos que tenemos un compromiso de agradar a Dios. Y que si le hablamos a las personas en contra de situaciones pecaminosas que ellos practican o que ellos contemplan, no es porque estamos atacando a la persona, sino porque queremos que tal persona sea salva. Así que lo hacemos en oración, en prudencia, para que Dios se glorifique en esa vida. Marcos murió en Egipto, arrastrado por caballos. Algunos de ustedes miraron las películas de Mario Almada, Rodolfo de Anda, allá en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí miraban a Clint Eastwood. Nada que ver con Mario Almada. Mario Almada nunca se le acabaron las balas. Sí. Y, ¿saben? En esas películas usted miraba cómo a los malos los jalaba el caballo, o los malos agarraban a los buenos y los arrastraban con el caballo hasta que los mataban. Bueno, esa fue la muerte que Marcos tuvo en Egipto. Qué triste, ¿no? Morir de esa manera tan cruel. Lucas lo colgaron
colgaban de un árbol en Grecia. Miren, Marcos muere en Egipto, Lucas muere en Grecia, y ya eso nos enseña dos personajes de los apóstoles que mueren fuera de su país predicando el evangelio. Santiago, él fue decapitado por Herodes. A él Herodes le mochó la cabeza, al igual que Pablo. Y ahorita vamos a hablar de Pablo. Pero en lugares como Sudán, Irak, Pakistán, Afganistán, se levantan muchos falsos en contra de los cristianos, te acusan de robo, y allá la pena para el robo es que te mochen la mano. Hay muchos cristianos hoy actualmente que les falta uno o dos de sus brazos porque han sido acusados falsamente en estos países del Medio Oriente de ser ladrones. La persecución de la iglesia es real. En los Estados Unidos vivimos una vida placentera dentro de lo normal. Pero fuera de aquí, hermanos, déjenme decirle que la persecución es tan fuerte como lo fue en el primer siglo, si no es que más. Por eso necesitamos tomar con seriedad el orar por el mundo misionero. Orar por nuestros hermanos y hermanas que han tomado ese desafío y han abandonado todo para dar a conocer el evangelio. Porque en cualquier lugar del mundo que ellos se encuentren, sufren peligro y nosotros necesitamos orar por ellos. Santiago, el hermano de Jesús, él se encontraba predicando en el pináculo del templo, la parte superior, un porche del templo. Y mientras él estaba predicando así, la gente estaba abajo. Una de las personas que no lo querían vino por detrás de él y lo empujó para que cayera de lo alto del templo hasta el piso. Cuando Santiago llega ahí al piso, él no se muere del impacto. Así que él empieza a orar y empieza a pedir por los hermanos que estaban ahí y las personas que estaban ahí para que se convirtieran. Y la gente, cuando miró que él no murió al caer, en lugar de ver la manera de atenderlo, en lugar de ver qué podían hacer para ayudarlo, la historia nos cuenta que todos empezaron a tomar piedras y lo mataron ahí. ¿Sabe? Eso es triste. Y me recuerda el pasaje en el libro de los Salmos donde Jesús habla y dice: a cambio de mi amor me han dado odio. Y muchas veces eso es lo que reciben los misioneros en los lugares donde van. Odio, rechazo y desprecio de las personas que ellos intentan alcanzar. Pero lo triste es que la iglesia también les dé indiferencia. Que la iglesia no lo considere. Me recuerda otro pasaje también de Jesús, en el libro de los Salmos también, donde Jesús dice que porque no me afrentó un enemigo mío, lo cual hubiera soportado, sino tú, mi hermano, mi amigo, mi conocido. Y así se sienten los misioneros cuando la iglesia no responde. Esperan cualquier cosa de las personas que están alcanzando. Saben que posiblemente jamás volverán a su patria, jamás volverán a ver a sus seres queridos, pero esperan una respuesta positiva de parte de la iglesia. Y cuando nuestros hermanos misioneros no la reciben, se sienten destruidos. Y creo que es importante que la iglesia responda positivamente
a nuestros hermanos en el campo de misiones. Natanael, él fue golpeado en Armenia con varas y decapitado. Y la razón de ello es porque él había predicado y un familiar del rey se había convertido al evangelio. Eso no le gustó al rey de Armenia y decidió matarlo. Y muchas veces eso pasa con nuestros hermanos. Le predican a alguien, no le gusta a alguien con más poder y deciden terminar con la vida de estos hombres y estas mujeres que han ido ahí a anunciar las buenas nuevas de salvación. El apóstol Tomás, aquel que no creía en nada, aquel que posiblemente decía, yo creo que yo puedo ser el mejor líder porque a mí nadie me engaña. Posiblemente él tenía esa actitud a veces. Y Tomás murió en la India. Pero antes de morir en la India, él estuvo en China predicando. Ahora, yo quiero que usted entienda esto que estoy diciendo. Porque estamos mirando que los apóstoles han muerto en Armenia, han muerto en la India, han muerto en Grecia, han muerto en Arabia, han muerto en Egipto. Y estamos hablando de hace 2000 años atrás. Estos hombres desde hace 2000 años atrás estuvieron tratando de conquistar estas naciones para Cristo. Hoy en día esas mismas naciones siguen siendo el lugar de mayor conflicto para llevar a cabo el mensaje de salvación. Y todos estos hombres dieron sus vidas para ir a la ventana 1040 que se conoce hoy. Y hoy sigue siendo el mismo desafío. Hoy seguimos teniendo a muchos Tomases, a muchos Bartolomés, a muchos Pablos, a muchos Santiago, a muchos como ellos que hoy en día han de entregar sus vidas por causa del Evangelio. Hoy, en este día, en lo que usted y yo estamos aquí. Así que Tomás muere en la India. Y cuando él estaba ahí en la India, cuenta la leyenda, y esta es una leyenda, no es la historia, es una leyenda. Cuenta la leyenda que el rey lo apresó y le dijo, ¿sabes qué? Te he de perdonar si es que te inclinas delante de mi Dios y le adoras. Y lo inclinaron a la fuerza delante de un altar, una estatua de oro que estaba ahí. Y él empezó a reprender al demonio que estaba en esa estatua. Y empezó a decir, demonio, sal fuera de este lugar, etcétera, etcétera. Y cuenta la leyenda que esa estatua comenzó a derretirse como si fuera cera mientras Tomás se encontraba orando. Ante tal acontecimiento, uno de los sacerdotes de este movimiento religioso y pagano tomó su espada y mató a Tomás ahí, en oración. Y sabes, eso me conmueve, ¿no? Porque tenemos a un hombre orando, están mirando el poder de Dios manifestado, pero aún así siguen rechazando el mensaje de salvación. Y eso nos enseña varias cosas, y una de ellas es que hay un mundo cegado por el diablo. Y que nosotros cuando oramos por los misioneros, necesitamos orar también para que las personas que ellos ministran puedan ser abiertos sus ojos para que miren a Dios. Necesitamos orar para que estas personas que ellos ministran puedan abrir su corazón y su entendimiento y recibir el mensaje que estos hombres y mujeres les están llevando. Porque las personas tienen un corazón duro. Así que usted ora por los misioneros y ora por las personas que están envueltas o que son los objetos de recepción del mensaje de salvación que están dando los misioneros en diferentes países del mundo. Usted ora por ello. Judas murió decapitado
decapitado. Y junto con el otro Simón, no más que a Simón, interesantemente, esto es bien trágico. A Simón lo tomaron y lo cortaron en el estómago con un serrucho a la mitad. Esa fue la muerte en que Simón murió. Que fue la misma muerte que Isaías, el escritor del libro de Isaías, tuvo. Y uno se pone a pensar y dice, pero qué cruel, qué violento, qué necesidad. Pero la maldad, hermanos, no tiene límites. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos tomar una seria conciencia de las luchas que nuestros hermanos en el campo misionero tienen. Felipe murió crucificado y juntamente apedreado en Asia Menor. O sea, no les bastó con crucificarlo, estaba ya crucificado Felipe allí, sino que ahora tomaban piedras y comenzaban a apedrearlo. Miren que la crucifixión era cruel, muy cruel. Era una muerte que Roma inventó para destruir a los enemigos del imperio. Y las crucifixiones duraban a veces días. Había gente que duraba días crucificada. Y mientras las personas estaban crucificadas, los cuervos llegaban y les sacaban los ojos mientras ellos estaban vivos colgados de la cruz. La muerte de cruz era una muerte horrenda, horrible. Y esa fue una de las muertes que Felipe atravesó. Y mientras estaba ahí, lo apedreaban. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado después de haber sido azotado. Y saben, cuando él estaba crucificado, él le dijo al Señor, Señor, no dejes que me bajen de esta cruz vivo. Permíteme ya estar contigo. He intentado dominar mi cuerpo toda mi vida. He luchado en contra de sus pasiones, he luchado en contra de sus deseos. Tú sabes que me he esforzado, decía este hombre mientras estaba crucificado. Permíteme morir con dignidad y permíteme poder encontrarme contigo hoy. Y él murió ese día. Porque, ¿sabes? En la antigüedad, morir como mártir, morir por causa del Evangelio, era considerado un grande honor, un grande privilegio. A la iglesia se le conocía de dos maneras. Aquellos que estaban entre los vivos y que andaban evangelizando y que andaban trabajando para el Señor, se le llamaba la iglesia militante. Esto es, el ejército, una milicia militante. Los padres de la iglesia miraban a la iglesia como un ejército poderoso que había sido llamado por Dios, entrenado por Dios para llevar a cabo una guerra campal en contra del reino de las tinieblas y quitarle al enemigo las almas que había engañado. Pero cuando alguien moría, cuando alguien sufría el martirio, ya no formaba parte de la iglesia militante. Ahora se le decía que formaba parte de la iglesia triunfante. Porque ellos habían vencido por la sangre del Cordero. Y eso es lindo. Cuando yo entré por primera vez al seminario donde estoy estudiando hace como 3 años atrás, entré a un salón que se llamaba Myers en Kohler y había una placa en ese salón donde estaba la foto de estos 2 misioneros que se graduaron de este seminario y habían sido martirizados en África, si no mal recuerdo. Ellos habían estado allá por casi 15, 20 años como médicos ayudando a la comunidad.
15 años como médicos, sirviendo en el campo de misiones, renunciando al dinero que podían hacer en este país, en el campo de la medicina, decidieron irse a África y servir toda su vida allá. Y el día en que ellos se venían a Estados Unidos, entró un hombre armado al hospital y los asesinó. ¡Qué increíble! Ponte a pensar lo trágico de esta historia. Cuando pensabas que ya todo había terminado, cuando pensaban que ya iban a poder volver a su hogar, ese día el Señor se los lleva en medio de una realidad trágica. Y nosotros no tenemos control sobre esas cosas, pero sí podemos orar para que estas cosas sucedan menos y menos cuando las personas que ellos están evangelizando se conviertan. Por eso es vital que oremos por ellos. ¿Sabe? Pedro, que es posiblemente el apóstol más conocido por nosotros, porque nos identificamos con él a veces con su mal carácter. Y yo no quiero decir que usted sea enojón, ¿verdad? Ni que le grita a su esposa o a su esposo, ni nada de eso. Yo sé que eso aquí no pasa. Pero nos identificamos con él. Tal vez porque vemos muchas novelas. Pedro murió crucificado de cabeza, cuenta la historia. Porque él se sentía indigno de morir como Jesús. Y cuando los romanos lo querían crucificar, él les dijo, por favor, no me crucifiquen como mi Señor. Yo no merezco morir como el Señor. Crucifíquenme de cabeza. Y los romanos, pues, eran malos, así que hacer eso pues les gustaba y le cumplieron su deseo y Pedro murió así. Pablo, lamentablemente, él estaba en Roma. Él tenía varios años ahí predicando en un arresto domiciliario. Si estuviéramos en tiempos modernos, el apóstol Pablo traería su brazalete en la pierna para que no saliera de la casa. Así era como el apóstol Pablo estaba arrestado en una casa. Y venían las personas y lo escuchaban predicar. El apóstol Pablo tenía el permiso de parte del emperador romano para que él pudiera seguir predicando, pero desde prisión enviaba las cartas, desde prisión hacía todo eso que hacía. Y me llama mucho la atención porque hay un pasaje en el libro de Colosenses donde el apóstol Pablo dice, la salutación es de mi propia mano. Oren para que Dios siga anunciando su palabra por parte de mí. Ahora, posiblemente esto yo lo dije la vez pasada que vine, pero lo que pasaba con ese pasaje en particular es que el apóstol Pablo en el griego original escribió esa salutación de una forma tan deformada, tan difícil de leer, que el apóstol Pablo quiso aclarar que él lo había escrito. Y la razón por la que él escribió tan feo, siendo él una persona tan educada, fue porque los grilletes que tenía en su mano habían causado ya tanto daño en su muñeca, y el frío de esas celdas que no son como las de Estados Unidos con aire acondicionado. Ok, miren, cuando yo fui a la cárcel por primera vez en Estados Unidos, hace más de 20 años tal vez, yo había estado en la correccional en México. Y en México es otra historia. Ahí son cárceles, no andan con cosas. Así que vengo a los Estados Unidos, me meten a la cárcel hace como 20 años atrás, y yo no sabía qué esperarme.
Pero llego y me dan mi propio cuarto. Ni en mi casa tengo eso. Me dan mi cuarto, 3 comidas al día, tengo gimnasio, tengo tabla de ping-pong, hasta ping-pong jugaba ahí. Jugaba baraja, póker, dados, no, hombre. Una maravilla de casa. Ni quería salir yo ya. Tan a gusto que estaba, ¿eh? Pero en los tiempos bíblicos y en otros países la cárcel no tenía nada que ver con los Estados Unidos. La cárcel era dolor, sufrimiento, fríos, enfermedades, ratas, infecciones. Muy parecido a una prisión que me tocó ir también, en Mexicali, en México también. Ay, si yo les contara, pero no es bueno contarles todo. Pero fui a esta cárcel, caímos a la cárcel y me metieron en la cárcel ese día por feo. Okay. Por supuesto era una infamia, pero ese fue el cargo. Así que vengo yo a los Estados Unidos, me cruzo la línea de Mojado junto con mis amigos y pasamos por un field ahí, no sé qué sembraban, la verdad yo no conozco nada del campo, yo nomás sé que había matas y agua. Y yo paso por ahí. Nos agarra la migra al cruzar ese campo y nos envía a Mexicali. Cuando llegamos a Mexicali, llegamos todos enlodados, todos sucios, todos cochinos, estábamos ahí. Y estábamos ahí en Mexicali, en la frontera, nos acababa de sacar migración y nos dice, pasa una patrulla, se para luego y nos dice, ¿qué están haciendo aquí? Oh, nada. Ustedes están muy sospechosos, están muy feos, súbanse para arriba. Bueno, yo no sabía, pero en México si eres feo vas a la cárcel, si eres rico te hacen presidente, si eres guapo te hacen presidente. Era la ironía de México. Así que yo pues fui a la cárcel. No la hice para presidente. Pero lo que sucedió ahí fue que me mandan a la cárcel y cuando estábamos ahí en prisión había un americano preso junto con nosotros. Habíamos como unos 200 presos. En una celda de la mitad de lo que es esta iglesia. 200 personas en esta sección solamente. Todos traíamos cuchillos, armas, todo teníamos ahí. Era asalto tras asalto. O sea, había un asalto cada 5 minutos dentro de la prisión. Era serio. Y el americano que estaba ahí, cuando llegó la hora de la comida, llegó la comida y alguien aventó un paquetito de galletas saladas. ¡Ahí les va la comida! Nos da un puño de galletas saladas. Imagínense nomás a 200 personas corriendo detrás de un puño de galletas saladas. Teníamos 3 días sin comer. Oh, hubo golpeados, hubo de todo en ese momento. Y después de que acabamos de comer, quedaban borunas como las que las hormigas recogen en el piso. Y el piso estaba todo lleno de pipí, estiércol y todo lo que usted puede imaginar. El americano se agachaba a recoger que comer. Esas eran las cárceles de antes, hace 20 años atrás. Espero que hoy haya mejorado México. Pero lo que quiero decir con esto es que las prisiones en otros países donde nuestros hermanos misioneros se encuentran cautivos hoy en día son mucho peor que lo que yo puedo describir de cómo es en México o de lo que es en El Salvador, Guatemala o Honduras. Es peor. Así que Pablo se encontraba preso en una casa, bien, predicando, enseñando, y
escuchó bien. Hubo unos hermanos que no les gustó lo que predicó Pablo. Y fueron a hablar con César para que mataran a Pablo. Así que a Pablo no lo mató el Imperio Romano, sino la misma iglesia. La gente que no quería escuchar lo que él decía porque se le hacía muy violento. ¿Verdad? Como algunos de ustedes se han espantado ya con lo que dije. Decir, ay, este criminal, luego se le ve la cara. A saber qué hizo, Dios mío, ¿verdad? Él no hacía nada malo, lo que pasa es que era incomprendido. Y entonces, miramos al apóstol Pablo ahí, feliz, contento, predicando, pero había personas que no les gustaba lo que él predicaba, fueron y hablaron entonces con César y terminaron matando al apóstol Pablo por medio de la decapitación. Y esto es importante, ¿sabes? Porque los romanos eran personas muy consideradas para con los ciudadanos. Usted sabe que si usted es ciudadano de Estados Unidos, usted tiene privilegios que no tiene si usted es residente, ¿verdad? Bueno, en Roma era igual. Si usted no era ciudadano de Roma, lo crucificaban. Pero si usted era ciudadano romano, nomás le mochaban la cabeza. El privilegio de ser ciudadano. Y por esa razón es que el apóstol Pablo murió decapitado en Roma, porque él era ciudadano romano. Por último, y ya con esto casi termino, el apóstol Juan, que fue el escritor del libro de Apocalipsis, él fue enviado a prisión a la isla de Patmos, donde Dios le reveló el libro de Apocalipsis, el cual tenemos hoy en día en nuestras Biblias. Y cuando él estaba allá, cuenta la leyenda que él fue sumergido en una olla de aceite hirviendo, como Kentucky Fried Chicken. ¿Okay? Él fue sumergido en una olla de aceite hirviendo, y cuenta la leyenda que él al salir no murió. Entonces, como no murió, según la leyenda, cuando alguien no moría en medio de lo que se consideraba su condena de muerte, se le perdonaba la vida. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si usted es condenado a muerte y se descompone la silla eléctrica, lo dejan libre y sin cargos. Y una vez le pasó eso a uno. Se descompuso la silla eléctrica y lo dejan ir y llevan a matar al otro. Y había dos opciones. ¿Qué quieres? ¿La silla eléctrica o la cámara de gases? Y no, pues aquel dijo, no, pues yo quiero la silla eléctrica. Y no, pues lo manda a la silla eléctrica, ¡pum! No sirve. Ok, estás libre, ya vete. Y ya venía el otro y en su camino y le dice, hey, la silla eléctrica no sirve. Oh, ok. Entonces ya le preguntan al otro, oye, ¿cómo quieres morir? ¿Con la silla eléctrica o con la inyección letal? No, pues con la inyección letal, porque la otra no sirve. Vaya, qué casos tristes, ¿eh? Dios mío. Pero volviendo a la historia, Juan no murió según la leyenda, así que lo devuelven, lo dejan libre y vuelve a Patmos. Cuando se encuentra en Patmos, ya anciano, ya a punto de morir, cuentan que las últimas palabras que él decía era: Dios es amor. Dios es amor. Y eso me impacta a mí por varias razones. La razón principal es porque Juan era el último de los apóstoles. Ya todos habían sido asesinados en diversos lugares. Y yo me pongo a pensar en el apóstol Juan en estos momentos, cuando él mira hacia su pasado y mira que todos sus amigos,
todos sus compañeros del ministerio, muchas personas que se convirtieron con él, habían sido asesinadas, se encontraban presas, él mismo fue preso, él mismo sufrió castigos, prisiones, golpizas, etc. Pero él no miraba todo eso como algo para decir, oh, no me conviene servir al Señor. Al contrario, él miraba que todo lo que había atravesado él y sus amigos y su familia y los demás apóstoles no era algo que Dios había traído sobre ellos, sino que era lo que Satanás quería hacer con ellos, porque Satanás vino para robar, para matar, para destruir, pero el Hijo de Dios vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia, y por eso Juan decía, Dios es amor. Porque entendía que su salvación, que su esperanza seguía estando firme, y que todos los que habían muerto antes que él tan solo le habían ganado lugar en las primeras bancas delante del trono celestial. Por eso el morir era ganancia. Así que Juan decía, Dios es amor. Y porque Dios es amor, ellos van al campo misionero. Porque Dios es amor, usted ha sido salvo en algún momento en su vida pasada, o puede ser salvo hoy si usted no ha conocido a Jesús. Pero porque Dios es amor, es también que nosotros enviamos misioneros o vamos al campo misionero para demostrar el amor de Dios en el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el mundo sea salvo por medio de él, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque Dios es amor. En cierta ocasión, Felipe Melanchthon le pregunta a Lutero, oye Lutero, hay algo que yo no entiendo y quiero que me lo expliques. Está en Malaquías, y no era el diezmo, no era que era tacaño, no, era otra cosa. Y Lutero le dice, dime, Malaquías dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Lutero se rasca la cabeza y le dice, ¿sabes? Ese pasaje es muy difícil, porque también hay algo que yo no entiendo. Dime, le dice Felipe. Yo puedo entender que Dios no haya querido a Esaú. Yo puedo entender que Dios no quiera a nadie ni mande a la gente al infierno porque lo han ofendido, lo han insultado, lo han rechazado, lo han negado, porque han hecho muchas cosas malas, porque el hombre está corrompido. Yo puedo entender que Dios no ame a personas así. Pero ¿sabes qué es lo que no entiendo? Dice, que Dios haya amado a Jacob, que era mentiroso, que era ladrón, que era tantas cosas. Eso es lo que yo no entiendo. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe mirarse y decir, Señor, yo no entiendo por qué me amaste. Yo no sé por qué me amas. Honestamente, tengo tantos defectos, tantas debilidades, tantas cosas negativas en mi persona, que en realidad no me explico cómo tú puedes amarme a pesar de todo. E independientemente de que no puedas comprender el amor de Dios, puedas decirle, Señor, te doy gracias porque me has amado, a pesar de todo. Y que sepas que de la misma manera que Dios te amó a ti, ama al mundo y quiere que el mundo sea salvo y quiere que tú le hables de él al mundo. Hace muchos
cuando yo me convertí, recuerdo que dos de mis amigos, los cuales habían sido muy buenos amigos míos, dijeron: oye, ¿por qué no oramos por Jesús? Y el otro le dice: no, Jesús es muy malo. Él no se va a salvar. ¿Para qué vamos a perder nuestro tiempo orando por Él? No hay que orar. Tienes razón, le dice Pedro. No oremos por Jesús. Ese no tiene remedio. No oraron por mí. La siguiente semana yo llegué a Salt Lake City, Utah, sin saber que ellos estaban en esa iglesia. Llegué a esa iglesia. Por primera vez en mi vida entré a una iglesia. Yo nunca había entrado a una iglesia si no era para robarla. Pero ese día entré con una actitud distinta. Llego a la iglesia. Quería saber algo de Dios. Ese día me convierto al Evangelio por su gracia. Y vienen estos dos hermanos conmigo y me dicen: Jesús, te queremos dar una disculpa. ¿Por qué? Le digo. Hace una semana Dios puso en nuestro corazón orar por ti, pero no quisimos hacerlo, porque consideramos que era una pérdida de tiempo. Ah, como me enojé. Recién convertido ya los quería golpear. Usted sabe que el viejo hombre no se ha ido muy lejos todavía en esos momentos. Pero no le hice nada. Y me dijeron: sabes, Dios nos ha dado una lección hoy. No importa cuán mala sea una persona. No importa lo que pensemos que otra persona es, lo que ha hecho. Porque Dios puede y quiere salvar a cualquier persona. Y por eso es importante, hermanos, que usted nunca mire: ay, esa persona es muy mala, no le voy a decir nada porque tal vez se enoja. No. Independientemente de quién sea la persona, cuando Dios pone en su corazón orar por alguien o hablarle a alguien, usted necesita hacerlo porque Dios es el que va a hacer la obra, no usted. Les voy a contar la historia más triste de mi vida. De mi vida cristiana. Claro que sí. Estaba en Dallas, Texas, hace aproximadamente 14 años. Y yo trabajaba en la Goodyear, la llantera. Trabajaba en la Goodyear, yo era el que me encargaba de llenar los trailers de llantas que iban para todo el país. Y ahí había un muchacho, que era muy desastroso. Tomaba mucho, usaba drogas, siempre andaba hablando cosas malas, etc. Y yo lo miraba y yo empecé a decirle al Señor: Señor, dame una oportunidad para hablar con él. Dame una oportunidad para conocerlo. Quiero presentarle el mensaje de salvación. A los pocos días de que yo estuve orando por el muchacho, nos tocó break a la misma hora a mí y a este muchacho, y nos conocimos y empezamos a platicar. Pero no le hablé de Jesús porque dije: bueno, es la primera vez que hablo con él, lo voy a dejar para mañana. Hoy solamente voy a entablar la amistad. Al siguiente día yo tenía determinado hablarle de Jesús. Esa noche ese joven murió. Yo me sentí tan culpable como usted no tiene idea. Me sentí tan mal de saber que yo tuve una oportunidad de hablarle de Jesús y no lo hice. Y solamente unas horas después de que yo platiqué con él, él murió en un accidente automovilístico. Por eso, creo que este ejemplo triste acerca de mi persona nos hace un desafío. Cuando Dios ponga en su corazón hablar de Jesús y orar por alguien, hágalo, porque usted
necesitamos aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Y Dios se encargará del resto. Amén. Con eso en mente, quiero pedirles que se pongan de pie mientras les cuento una última historia. En cierta ocasión, un muchacho se encontraba repartiendo tratados en un centro comercial. Y llegó una persona que había estudiado mucho y iba pasando por ese centro comercial y miró a este joven repartiendo tratados y dice: oh, qué bien, está evangelizando. Interesante. Y él ya había tomado muchos cursos de evangelismo y teología. Haga de cuenta que era yo, pues. La gran cosa, seguro. Ahí está. Estuvo mirando al muchacho mientras repartía tratados, pero miró algo impresionante. Miró que el muchacho no le decía ni una sola palabra a nadie, sino que solamente le repartía los tratados. Así que él dijo: bueno, voy a ir y le voy a decir a este muchacho cómo se evangeliza para que así sea más efectivo. Así que este muchacho se acerca con el que estaba evangelizando y le dice: ¿sabes? Te he estado observando por varios minutos y me alegra mucho que estés evangelizando en este lugar. Pero quiero decirte que si quieres ser efectivo en el evangelismo, no nomás les des un tratado, tienes que decirles algo. El muchacho saca su pluma, toma un papel y comienza a escribir. Y le da el papel al que le estaba aconsejando de cómo evangelizar. Aquel muchacho toma el papel y dice, lo empieza a leer, dice, y el mensaje decía así: soy mudo, pero hago lo que puedo. Yo creo que usted puede hacer más. Debemos hacer más. Y vamos a orar para